Hace aproximadamente de 8 a 9 años, se me acercó un amigo cristiano involucrado en la obra de Dios y me hizo una pregunta. Su pregunta fue muy corta y fue: ¿por qué debería seguir adelante? Yo le repliqué: ¿seguir en qué? Y él me dijo: pues sí, ¿para qué sigo en la iglesia? ¿Para qué sigo en el ministerio? Y yo no sé cuál sea el corazón de los presentes en esta noche, pero si alguna vez cruzaras la misma pregunta que me hizo un amigo hace 8 o 9 años, ¿por qué seguir adelante? Quisiera responder: ¿por qué seguir adelante? La lectura que acabamos de tener primero nos exhorta y nos recuerda que no podemos engañarnos porque Dios no puede ser burlado. Podremos engañar a personas, pero un Dios santo y omnipresente jamás podrá ser burlado. Después el verso 8 nos exhorta a no sembrar en la carne, porque segaremos corrupción. Pero si segamos y sembramos en el Espíritu, segaremos vida eterna. Y con eso en mente llegamos a este versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien. Si la Escritura nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, implica que hay gente que ya se cansó de hacer el bien y dejó de hacerlo. Implica que hay cristianos que han nacido de nuevo, que solían congregarse en una iglesia bautista bíblica, pero se cansaron, se desmotivaron, tal vez las cosas no salían como quisieron y ya no siguieron haciendo el bien o ni siquiera siguieron. Por eso la exhortación de esta noche es muy sencilla. Cristiano, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Una de las razones para seguir adelante y ser fieles, el número 1, hermanos. ¿Por qué seguir adelante? Porque nuestro amado Salvador nos dejó un ejemplo. Jesucristo fue fiel hasta el último día de su vida ministerial terrenal y nosotros somos llamados a seguir sus pisadas. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Por qué seguir adelante? Porque Jesucristo nos ha dejado el ejemplo. Primera de Pedro 2, 21 dice la Escritura: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Tenemos el ejemplo más digno a seguir, y no es otro cristiano. El ejemplo más digno a seguir que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. De a pesar de los desánimos, a pesar de las dificultades, Cristo siempre siguió adelante. Y dice la Biblia que tenemos un ejemplo y después nos dice: para que sigáis sus pisadas. Cuando te preguntes por qué seguir adelante, número 1, para seguir el ejemplo de Cristo, hermanos. Vaya que son huellas muy grandes, pero Él nos ha mandado a seguir esas pisadas. Vayamos a Filipenses 2:5 y nos muestra un ejemplo de las pisadas que Él dejó en su ministerio terrenal. Filipenses 2:5 al 8 dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir. Esa palabra sentir viene de la palabra mente. Hay este mismo pensamiento que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, fíjense, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Obediente hasta la muerte de cruz. ¿Por qué debemos seguir adelante? Porque tenemos un Salvador que nos ha dejado un gran ejemplo, que fue fiel hasta la cruz del Calvario. Y no solamente dijo: está bien, voy a ser fiel. Lo más impresionante fue con la actitud que fue fiel, hermanos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Incluso en el momento más difícil de su ministerio terrenal, cuando estaba a punto de cargar el pecado del mundo sobre él y ser colgado en una cruz para perdonar nuestros pecados, Él no dijo: está bien, tengo que ser fiel. No, la Escritura dice, hermanos: el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz.
No dice con la pesadez, no dice con la tristeza, no dice pues ya que tengo que hacerlo. No, hermanos, con el gozo sufrió la cruz. El ejemplo que nos dejó nuestro Salvador no solamente fue de ser fiel, sino con la actitud correcta. Cristo dijo, yo voy a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y voy a ser fiel con la actitud correcta hasta el último día de mi vida terrenal. Por eso Cristo no nos pide algo que no haya hecho. Cristo no te dice, sé fiel a pesar que yo no soy fiel. No, Cristo te dice, como yo fui fiel, tú debes ser fiel, cristiano. Y por eso nos dice en Apocalipsis 2, sé fiel hasta la muerte. Hermanos, el cristianismo no se toma lapsos de dejo de ser cristiano 1 o 2 meses. Un cristiano debe ser fiel hasta la muerte. ¿Por qué seguir adelante? Punto número 1, porque Jesucristo nos dejó el ejemplo. Punto número 2, hermano. Porque si tú no sigues adelante, lo lamentarás el resto de tu vida. Si tú te atreves a darle la espalda a aquel que te dio vida nueva, vida en abundante y vida eterna, lo lamentarás el resto de tu vida. Es una buena razón. Aunque es difícil seguir a Jesús, y un predicador decía, claro que hay un costo muy alto por seguirle, pero hay un costo mucho más alto si dejas de seguirle. Claro que es difícil, pero es más difícil darle la espalda. ¿Por qué ser fiel al Señor, hermanos? Porque un día te vas a arrepentir si dejas de hacerlo. Me pongo a pensar en Sansón en esta noche. El lamento que tuvo, la congoja de su corazón que lo llevó al suicidio. Aunque algunos lo predican como un acto heroico el matar a los filisteos. Hermanos, bíblicamente se suicidó. A pesar de que haya matado más filisteos en su muerte que en su vida, él se quitó la vida, hermano. Que no lo pinten de una manera bonita, fue un suicidio. Después de matar a un león, después de matar columnas en sus hombros, después de tomar esas malas decisiones de ir con una mujer que no debe estar, y un cristiano debe de casarse con una persona cristiana, hermanos. Si esa persona no es creyente, tu suegro es el diablo. No, hermanos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene? Seamos pacientes y Dios tiene la persona correcta dentro de su santa y perfecta voluntad, hermanos. Amén. Un día se desmotivó y no quiso seguir adelante, y yo creo que Sansón lo lamentó el resto de su vida. Y por la eternidad, la esposa de Lot, ¿sabes qué dijo? Aunque Dios dijo que nos fuéramos de Sodoma y Gomorra, pues yo extraño. Y no siguió adelante, hermanos, volteó atrás porque su corazón estaba en las cosas terrenales más que lo que Dios había puesto en su corazón, y se volvió una estatua de sal. No siguió adelante. Y todas las hermanas aquí presentes, sigue siendo fiel a Dios y motiva a tu esposo, incluso en dificultades, incluso en momentos difíciles, como la esposa de Job, ahí en Job 2:9, después de las dificultades que había sufrido el siervo de Dios, se le acerca a su esposa y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Job 2:9. Maldice a Dios y muérete. Aún sigues yendo a la iglesia con toda esta pandemia y todo lo sucedido. Ya mejor niega al Señor y deja de congregarte. Maldice a Dios y muérete. ¿Ah, qué consejo? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Recibiremos de Dios el bien. Hermanos, ¿quién no ha recibido bien de parte de Dios? ¿Quién puede levantar la mano y testificar, Dios no ha sido fiel, pastor? Hermanos, incluso en la dificultad, nuestro Dios ha sido más que bueno, más que fiel, y un Dios lleno de gracia con nosotros. Y cuando Él permite mal, ¿entonces le vas a dar la espalda? Es parte de la vida, hermano. Maldice a Dios y muérete, le dice. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y fíjense, hermanos, Job, en todo esto no pecó Job con sus labios. No.
Todos los cristianos, hermano, y va a haber veces que alguien en la casa se va a desmotivar más que el otro, y cuando el otro no está desmotivado, es tu deber delante de Dios decirle, vamos a orar, vamos a confiar en Dios, y Dios suplirá. Gloria a Dios, hermano. Porque un día vas a ser tú el que va a estar desmotivado y vas a necesitar que alguien tenga ese ánimo, y empieza a sembrarlo ahorita para que un día lo puedas recoger. Siempre busca, hermanos, alentar a tu familia a seguir adelante. Vemos que Job siguió adelante y vaya como Dios bendijo a Job. Porque Dios bendice a los siervos fieles, en las buenas o en las malas, pero siguen siendo fiel. Y Dios bendice fidelidad, hermanos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Miren lo que dice este texto, hermanos. ¿Por qué seguir adelante? Este versículo de Eclesiastés nos dice, nunca digas. ¿Cuándo, hermanos? Nunca. Nunca digas cuál es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Pero ¿por qué nos iba mejor hace 2 años, hermano? Nunca digas que antes te iba mejor que ahorita. Porque nunca lo preguntarás con sabiduría. Porque estás aniquilando el futuro sin siquiera conocerlo. Y yo soy de aquellos que creen que vienen cosas grandes y especiales más adelante. Y sobre todo porque Cristo viene por nosotros, hermano. ¿Por qué seguir adelante? Número 3. Porque siempre hay alguien que te sigue. Y si tú dejas de ser fiel a Dios, le vas a hacer de tropiezo a esa persona. Y ay de aquel, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, de quien vengan los tropiezos. ¿Por qué seguir adelante? Porque hay alguien que te sigue, incluso si no te das cuenta. Segunda de Reyes 2:8, brevemente veremos la historia de Elías y Eliseo. Y todos tienen un Eliseo por ahí. Sean tus hijos, sea alguien cercano. La Escritura dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Vemos que Elías llega, hermanos, y toma este pequeño pedazo de tela y lo pone sobre el río y se abre y cruza él y Eliseo atrás cruza. Lo golpeó y pasaron ambos en seco, versículo 9. Y dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Elías sabías que ya iba a morir. Y le dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu, con E minúscula, sea sobre mí. No le pidió el doble del Espíritu Santo. Nadie puede tener el doble del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, hermanos. Por eso no dice E mayúscula, es E minúscula, el espíritu del hombre, su entusiasmo, sus ganas, su entrega. ¿Y sabes qué dijo Eliseo? Admiraba tanto a Elías que le dijo, quisiera ser como tú, pero al doble. ¿Alguien puede decir eso de ti, hermano? ¿Cómo admiro, cómo le echas ganas, cómo sirves a Dios, cómo estás tan involucrado? Yo quiero ser como tú cuando sea grande. Eso es lo que Eliseo le dijo a Elías. ¿Por qué Elías debía ser fiel a Dios? Porque tenía un Eliseo que lo seguía. Y hermano, tú tienes un Eliseo detrás de ti. Hay alguien para el cual tú le vas a hacer de tremendo impacto y bendición si eres fiel, o le vas a hacer de terrible tropiezo si te apartas del Señor y de su obra. La Escritura le dice que si veía a Elías cuando él se fuera llevado por Dios, le iba a ser hecho y tendría una doble porción de su espíritu. Versículo 12 dice la Biblia. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, hermanos. Dios se llevó a Eliseo al cielo. Y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes y alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron uno y otro lado y pasó Eliseo. Pregunta, hermanos, ¿por qué Eliseo fue al río y golpeó las aguas con ese trapo? ¿Por qué lo hizo, hermanos? Una sencilla razón. Porque lo vio de Elías.
Él vio el esmero que Elías tenía y cómo tomó, hermanos, cómo golpeó las aguas y se abrieron. Y cuando Elías muere, él toma ese pedazo de ropa que tenía y él va y dice, ¿podrá Dios hacer lo mismo conmigo que hizo con Elías? Y hizo lo mismo que aprendió de Elías y golpeó las aguas y se abrieron. ¿Te das cuenta del gran impacto que tuvo Elías en la vida de Eliseo? Hermano, tú formas impacto en la vida de alguien. Aunque tú pienses, no, pero ¿a quién le interesa mi vida? No, pero ¿a quién puedo yo influenciar? No tienes ni la menor idea. Pero no solamente puedes influenciar para bien, también puede ser una terrible piedra de tropiezo en tu vida cristiana. Esto aplica a los dos lados. ¿Por qué seguir adelante? Porque hay alguien siguiendo tus pasos, hermano. Sé fiel. Tienes un Eliseo. Sé fiel. Papá, sé fiel por tus hijos. Deuteronomio 6 te manda no solo a ti amar a Dios con todo tu corazón, sino mandarle a tus hijos a guardar el mismo mandamiento, que amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. El mandato no solo es para uno, sino que se lo digas a la próxima generación, hermanos. Fíjense, aquí está el mandato, pero más adelante dice que se lo debes de repetir a tus hijos, que debes de hablar de estos mandamientos en la casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Esa es la responsabilidad de cada padre, de decirle la Biblia a sus hijos. ¿Por qué debes ser fiel? Porque hay alguien siguiendo tus pasos. ¿Sabes que hay alguien que hoy se dio cuenta que viniste a la iglesia? Y dijo, mira, mi papá y hay situaciones complicadas, pero mira, mantiene su fe en el Señor. Y tú estás siendo de impacto nada más por venir y sentarte en la iglesia. Los hermanos que están en internet, cuando puedes estar viendo cualquier serie de Netflix y decides escuchar un mensaje de la palabra de Dios, por ahí hay alguien al lado que está diciendo, mira, con tantas dificultades, pero se sigue congregando y sigue escuchando la palabra de Dios. Tu vida está siendo de impacto en otras personas. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, esto que aprendes, enséñaselo a hombres idóneos, que también puedan enseñar a otros. Punto número 4, hermanos. ¿Por qué seguir adelante? Porque quiero cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Sabes cuál es una buena razón que debe motivarte a ti a ser fiel, hermano? Por el simple hecho que tú digas, yo quiero hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Romanos 12:1, miren lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, muerto para nosotros, pero vivo para Él. Y nos dice la Escritura, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, culto racional es lo mínimo que podemos hacer. Hermano, ¿Cristo se entregó a medias por nosotros? Cristo se entregó completamente por nosotros. ¿Por qué ser fiel? Simplemente para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, hermanos. Versículo 2, por eso dice, no os conforméis a este siglo, no te amoldes a este siglo. Estamos tan amoldados, hermano, y pensamos más en esta vida que en la venidera, cuando debe ser todo lo contrario. Nos dice, debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me encanta lo que decía un misionero, no hay un mejor lugar en toda la tierra que la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué seguir adelante? Porque solo así podría ser la voluntad de Dios aquí en la tierra. Segunda de Timoteo 4:7. El apóstol Pablo, esta fue, creemos, la última carta escrita por él, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo ya no es aquel joven entusiasta, siervo que comenzó iglesias. Es un hombre anciano, a punto de morir, pero con un gozo en su corazón pudo decir, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe.
¿No te gustaría decir, hermanos, cuando Dios pase lista y nuestro nombre sea llamado, sea dentro de poco, dentro de muchos años, cualquiera sea su soberana voluntad de nuestra vida, que podamos decir unos cuantos días antes, pues yo peleé la buena batalla. Yo acabé mi carrera y por su pura gracia he guardado la fe. Amén, hermanos. Punto número 5, hermanos. ¿Por qué seguir a Dios? ¿Por qué seguir adelante? Porque no quiero que me recuerden como el que se apartó. Todos conocemos a alguien, hermanos, y lamentablemente el que se apartó. ¿Sabes por qué quiere seguir adelante, hermano? No quiere ser el que se apartó. Juan capítulo 6, versículo 66. Juan 6, 66, y por algo tiene sus 3 números. Porque es del diablo regresarse y dejar de ser fiel a Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. No dice creyentes, dice discípulos. Y ya no andaban con él, hermanos. Yo no quiero ser reconocido como uno de los que ya no anda con él. Siguiente texto, el verso 69, dice la Biblia. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Por ahí se brincaron 2 versículos. Pero hermanos, llega Pedro y le dice, Jesucristo le pregunta a los discípulos, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y me encanta la respuesta de Pedro, hermanos, verso 68. Y le dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén, hermanos. Cuando leemos el libro de Ruth, sabemos que Noemí se amargó, Orfa se apartó y se regresó tras sus dioses, pero Ruth, aunque no comprendía por qué había muerto su esposo y las situaciones difíciles, ella fue fiel a Dios y Dios la bendijo. ¿Sabes que ese libro se pudo haber llamado Noemí? Vamos, en un principio era la protagonista de la historia, pero por su amargura quedó completamente atrás. Y el libro se llamó Ruth. Sé fiel, hermano, sé fiel, sé fiel, sé fiel. ¿Para qué? Para que no seas el que se apartó. Para que no seas la ilustración en el mensaje de un pastor que dura 1 minuto. Qué tremendo potencial tenía y qué terrible está viviendo. Hicieron una encuesta en Estados Unidos y decían que el promedio de un cristiano que se involucraba en su iglesia era de 7 años. Y después de 7 años, completamente le daba la espalda al Señor y a su obra y se iba. Como si la salvación tuviera fecha de caducidad. Una vez salvos, siempre salvos, hermano. Y Dios nos salvó para servirle. Por eso debes determinar en tu corazón, voy a ser fiel, seguiré adelante y que su pura gracia lo conceda. Vengan problemas, sea fiel. Vengan desánimos, sé fiel. Personas te decepcionen y te critiquen, sé fiel, mi hermano. Porque es a Cristo a quien servimos. Y no mientas, también hay muchas bendiciones por ser fiel, hermano. No solo cuentes tus cargas y las grandes tribulaciones, también es una dicha, hermano, ser creyente y conocer a Cristo. Punto número 6, hermanos, ¿por qué ser fiel? Para que a través de tu vida gente sea salva. Para que a través de tu vida muchas personas lleguen a conocer a Cristo. Segunda de Pedro 3:9, mira lo que dice. Segunda de Pedro 3:9 nos pone el corazón de Dios tocante a este mundo. Y la Escritura dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, fíjense hermanos, para los calvinistas, que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios quiere que todos sean salvos. Pero no todos van a ser salvos, al menos que se les predique. El Espíritu Santo obra en sus corazones y se conviertan de sus tinieblas a la luz admirable. ¿Por qué debes ser fiel? Porque Dios puede usar tu vida para que muchas almas vengan a Cristo. Juan 15:8 dice la Biblia, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. Siguiente punto, hermanos, ¿por qué seguir adelante?
Romanos 1:14, porque es lo mínimo que puedo hacer, hermano. ¿Por qué ser fieles? Porque es lo único, hermano. Somos deudores. El apóstol Pablo, el cristiano más prominente del Nuevo Testamento, dijo: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué dice ahí, hermano? Soy deudor. ¿Sabes qué somos todos nosotros delante de Dios? Simplemente un deudor, hermano. No te sientes con una deuda en tu corazón. Ahora, entendamos esto, hermano. Supongamos que sacaste algo a crédito y eres un deudor y tienes que pagarlo. ¿No hay dentro de ti un deseo de decir, pues tengo que sacar esa deuda adelante? ¿Sabes qué dijo Pablo? Soy un deudor a Dios, porque mandó a Cristo a morir por mí. Estoy en una deuda eterna con mi Salvador. Pero el cristiano ya no quiere hacer nada para el Señor. Nuestra convicción debe ser: estoy en deuda de por vida. Y aunque le entregue toda mi vida en sacrificio a Dios, no podría pagar nada de lo que Él ha hecho por mí. Estamos en deuda, hermano. Es nuestro culto racional. Primera de Corintios 6:19 dice la Biblia que hemos sido comprados por precio. Dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? ¿Sí te das cuenta que esta vida no nos pertenece, hermano? Porque el día que pensemos que esta vida nos pertenece, nos autoproclamamos Dios. Nuestra vida no es nuestra. La de un inconverso tal vez sí, pero nuestra vida ha sido comprado. Y te recuerdo el precio que ha sido pagado, hermanos. La preciosa sangre del Cordero. Para perdonarnos. Versículo 20, mira lo que dice. Verso 20, porque habéis sido, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Comprados por precio. Si tú compras algo, si tú traes tu vehículo, tú pagaste por él, y le das vuelta a la izquierda y el carro se va a la derecha, ¿qué dices? Oye, esto no funciona, no sirve lo que pagué por él. Hermano, cuando Cristo nos dice: haz esto, hermano, somos siervos de Dios. Hemos sido comprados por precio. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros, sino a aquel que pagó por nuestra vida. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y lo cierra, los cuales son de Dios. No somos dueños de nuestra propia vida, hermanos. Aquellos leprosos, cuando fueron limpios, qué tristeza que de 10 solo uno regresó. ¿Y sabes por qué regresó? Porque él dijo: yo no tenía vida. Mi propósito al ser leproso era morir afuera de la ciudad sin ser visto de nadie, y Cristo me salvó, Cristo me cambió, Cristo me limpió. Lo mínimo que puedo hacer es regresar, darle gracias y preguntarle: ¿hay algo que pueda hacer por ti? ¿Cuándo has hecho tú eso con Dios, hermano? Porque te aseguro que si lo has hecho, tú te vas a encontrar sirviendo a Dios. Porque es lo mínimo que podemos hacer, hermano. Punto número 8, hermano. ¿Por qué seguir a Dios, hermano? Porque necesitamos buenos ejemplos. Ya tenemos muchos malos. Dios permita que nuestra vida pueda llegar a ser un ejemplo. Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo a los creyentes. Y no solo a Timoteo, cada uno de nosotros, tu vida debe ser ejemplo. Porque aunque la gente inconversa no lee la Biblia, sí lee tu vida. Sí lee lo que haces, cómo te comportas, cómo hablas. Y nuestra vida debe ser un testimonio de Dios y que otras personas puedan acercarse más al Evangelio. Punto número 9 y último, hermanos. ¿Por qué seguir a Dios? Mateo 28, 25, 23. ¿Por qué seguir adelante? Mateo 25, 23. Porque un día Dios nos recompensará por hacerlo, hermanos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, es nuestro deber ser fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo
de tu Señor. ¿Por qué seguir adelante, pastor? Porque un día Dios, no un ángel, hermanos, Dios, no Moisés, hermanos, Dios, no Pablo, hermanos, Dios mismo nos dirá: bien hecho, fuiste fiel allá abajo, entra en el gozo de tu Señor por la eternidad. ¿No te parece suficiente motivación para seguir adelante, a pesar de lo que pueda estar cruzando? Pablo nos lo dice de la más digna manera en Romanos 8:18. Romanos 8:18, hermanos, aunque Pablo cruzó tantas dificultades, Pablo nos dice: tengo por cierto que las aflicciones, pandemias, carencias, necesidades. Pablo no lo dice como alguien que nunca había sufrido. Pablo lo dice como alguien que sufría en ese mismo tiempo. Y nos dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, hermanos. Amén. ¿Por qué seguir adelante? Te resumo el mensaje. Número 1, porque Jesús te dejó el ejemplo. Número 2, porque lo lamentarías el resto de tu vida si dejas de hacerlo. Número 3, porque hay alguien que sigue tus pasos. Número 4, porque debemos cumplir con la voluntad de Dios aquí en la tierra. Número 5, hermanos, porque no quieres que se te recuerde como el que se apartó. Número 6, para poder guiar a más almas a los pies de Cristo. Número 7, porque somos deudores y es lo único, lo mínimo que podemos hacer. Número 8, hermanos, porque queremos ser un buen ejemplo para la siguiente generación. Número 9, hermanos, porque un día Dios nos recompensará. Y número 10, hermanos, y sin versículos, porque Dios es digno. Porque Dios es digno, hermano. Borra los primeros 9 y olvídate de todo lo que acabo de predicar. ¿Por qué seguir adelante? Me preguntó un amigo cristiano, iba a la iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? Elimina los otros 9 puntos. Porque Dios es digno de que lo hagas. ¿O no? Cerramos nuestros ojos y vamos a orar.